¿Por qué Argentina no funciona? Te lo hago más fácil. ¿Por qué Argentina no funciona y todos los ciudadanos son presos de esto? Porque vos tenés 8 millones de personas que trabajan en el sector privado que tienen que mantener a 20 millones de personas que reciben un cheque del Estado. Entre jubilaciones, empleo público y planes sociales. Quisiera que comenzáramos esta conversación con lo elemental. Vienes de un país el cual pues está pasando por una situación económica, digamos, muy peculiar nuevamente, y que nos llama mucho la atención desde México lo que está ocurriendo en Argentina. Me gustaría que nos resumieras muy brevemente cuáles son las 3 o 4 cosas que describen la situación económica argentina en este momento. Bueno, si hay que ir a lo elemental, déjame dividirlo en 2 cuestiones, digamos, lo estructural y lo que está pasando ahora en Argentina. Lo estructural, y rápidamente para ir a lo que está pasando ahora, es que Argentina desde 1960, 1970, 60 te diría, tiene todos los años déficit fiscal. Entonces cuando vos acumulas 50, 60 años de déficit fiscal, en algún momento la cuestión no va a funcionar. Es como que vos todos los meses gastes más de lo que te ingresa. Podés endeudarte un tiempo, lo podés solventar, pero llega un momento en que, y bueno, hay que pagar la deuda y vos siempre seguiste gastando, nunca corregiste eso. Salvo el primer mandato de Néstor Kirchner. Ese fue el único 4 años que hubo un superávit fiscal, que la verdad lo bajamos rápido también, o sea, duró poquito. Entonces, lo estructural hace que después cualquier crisis o cualquier cuestión que pase en el contexto internacional te pegue más fuerte. ¿Por qué? Porque tenés desequilibrios económicos. No solo el fiscal, sino también el externo. Y lo que está pasando ahora en Argentina es un déficit fiscal y de cuenta corriente. O sea, tenemos déficit gemelos. Tuvimos el año pasado, cerró con déficit fiscal de 6%. Ahora el déficit en cuenta corriente cerró en 4,8%. Son déficit gemelos de 11 puntos del PBI. Las últimas veces que tuvimos déficit de esas magnitudes fueron las crisis. 2001, 89, los principios de los 80. Entonces hay una señal de alarma. Por eso fuimos al fondo. Entonces, ¿qué pasó ahora en Argentina? Argentina no corrigió este déficit, sigue teniendo un déficit fiscal alto, sigue gastando más de lo que le ingresa. Entonces, la herencia del gobierno anterior fue grande. Por este gasto, el gasto en Argentina era del 30%, pasó a ser del 45%, eso es lo que había que corregir y no se corrigió. Y como ya veníamos de una inflación elevada y tenemos presión tributaria récord, o sea, Argentina es campeón mundial en cobrar de impuestos, está arriba de la tabla seguro, no le quedó otra que financiarse con deuda. ¿Y qué pensó este gobierno? Que la deuda iba a durar todo el mandato. Y de golpe en marzo cambió el contexto internacional, cambió el mundo, en Estados Unidos empezó a subir las tasas, entonces los que nos prestaban dijeron, a ver quién está haciendo la tarea y quién no. Bueno, ¿quién no está haciendo la tarea? ¿Quién es el mal alumno del curso? Bueno, Argentina. Entonces dijeron, no te presto más. Y ahí aparece el FMI. Y esto se combina con algunas cuestiones internas. Estamos atravesando una sequía. Entonces, al atravesar una sequía, no nos entran tantos dólares. Nuestra oferta de dólares cae. Y hubo un impuesto a la renta financiera. Entonces, los dólares que entraban, que hacían la famosa bicicleta financiera, especulativos, empezaron a irse. Y eso que era oferta de dólares se transformó en demanda. Y ese es el problema cuando vos no traes dólares genuinos de inversión. Entonces, el problema del tipo de cambio que ahora estuvo subiendo fue que la oferta se derrumbó y después la gente se asustó y la demanda subió. Y quedó en desequilibrio. Cuando estuvo 2 años en equilibrio por la deuda, ahora se desequilibró y está costando equilibrarlo. Bueno, gran parte de la plata del fondo tiene que ser para corregir esta situación, pero no a un dólar atrasado. Porque el fondo te va a decir yo te presto dinero, pero no para que los muchachos se vayan a Chile o a Miami o al ver el Mundial de Rusia y fuguen capitales. Yo te presto, pero me empezás a solucionar esto. Y por eso ahora hay un segundo acuerdo con el fondo donde Argentina está diciendo, bueno, mira, el dólar pasó de 20 a 40. Ayúdame un poco porque si no, no sé cómo vamos a hacer eso. Básicamente lo que pasó, por ahí me alargué un poco, pero es el problema de hoy de Argentina. Ok. Es decir, una serie de desequilibrios macroeconómicos recurrentes que desembocan en lo que nos acabas de explicar. Ahora, dinos una cosa, Iván, y para fines de la gente que nos ve, ¿cómo se traduce esto en la población en general? Porque hablamos los economistas de los desequilibrios, los desajustes macroeconómicos que provocan en muchas ocasiones los políticos. Por intereses incluso hasta personales, ni siquiera por intereses colectivos.
Pero ¿esto cómo se traduce al ciudadano común? ¿Qué está viviendo el argentino hoy en día? El ciudadano común, la verdad, no la está pasando bien porque hoy los salarios caen, pierden contra la inflación. Va a seguir así hasta diciembre, marzo, con lo cual se vienen meses duros en Argentina y eventualmente después vendrá una recuperación. Pero sí, ahí está un poco la irresponsabilidad de no ir corrigiendo las cuestiones estructurales. ¿Por qué Argentina no funciona? Te lo hago más fácil. ¿Por qué Argentina no funciona y todos los ciudadanos son presos de esto? Porque vos tenés 8 millones de personas que trabajan en el sector privado que tienen que mantener a 20 millones de personas que reciben un cheque del Estado. Entre jubilaciones, empleo público y planes sociales. Eso hace 15 años era 7-7. Entonces era de alguna manera sustentable. Entonces, cuando pasan 15 años y vos tenés planes sociales que siguen y se incrementan, es que algo estás haciendo mal. Porque el plan social tiene que ser transitorio hasta que consigas trabajo. ¿Y por qué esas personas no pueden migrar al sector privado? Porque Argentina no es competitiva. Entonces, eso es lo que tiene que corregir el gobierno para que el ciudadano pueda invertir, para que las pymes puedan invertir. En Argentina hay 800.000 pymes. Si tuvieran un contexto más favorable, con que cada una contrate una persona, ya estás contratando casi 1 millón de personas. O sea, 8 contra 20 ya lo podés reducir 19 a 9. El problema es que no están dadas las condiciones. Entonces, cuando no están dadas las condiciones y no podemos competir, entonces nuestros productos son malos, el gasto no se baja, entonces emitimos y hay inflación o nos endeudamos y lo paga el ciudadano de a pie. Y esta devaluación fuerte que tuvimos se pega en inflación, ya pegó en inflación, va a seguir pegando en inflación y lamentablemente eso pega en la pobreza. Argentina va a terminar con un crecimiento de la pobreza a final de año cerca del 33%. Es decir, va a crecer la pobreza en 33%. Al 33, al 30 o 33 se están estimando. Hoy está en un 27 el último dato, pero eso no está tomando de estas devaluaciones que tuvimos los últimos meses. Bien. Y los salarios, cuéntanos un poquito acerca de los salarios, el poder adquisitivo de la gente. ¿En qué se está traduciendo esta crisis? No, a ver, Argentina tiene, el PBI per cápita de Argentina desde el 2011 que está estancado y te diría con tendencia a la baja. ¿Qué quiere decir eso? Que vos, Argentina, sin darse cuenta, está siendo más pobre. Poco, porque cae poco. ¿Y por qué pasa eso? Porque los salarios desde el 2010 en adelante ya empezó, no le ganaban a la inflación. Sí le ganaban, te diría hasta el 2007, hasta el 2008, 2009, los salarios le ganaban a la inflación. Y ahí es donde vos tenés una oportunidad de arreglar problemas estructurales. Ahí es donde vos podés por ahí sincerar las tarifas, porque la gente tiene un mayor poder adquisitivo. Hoy las tenés que sincerar y la gente está perdiendo contra la inflación, con lo cual el golpe es doble. De acuerdo, de acuerdo. Y un poco para cerrar esta primera parte sobre Argentina, ¿qué es lo que tendría que hacer el gobierno? Porque los márgenes de acción que tiene el actual gobierno son muy escasos, son pocos. Y el fondo está allí, como bien lo has descrito, con ciertas medidas que el gobierno argentino tiene que cumplir. ¿Qué es lo que tendría que hacer Argentina para aliviar su situación? Bueno, en lo que respecta a cumplir con el fondo es llevar el déficit primario a 0 el año que viene. El déficit primario es el que no incluye intereses. Hay que estar trabajando también en el déficit total, porque lo que medimos es el déficit total. Entonces es un buen paso llevar el déficit primario a 0, pero no es suficiente. Es necesario, pero no suficiente. Y cuando vos tenés que pensar por ahí que bajar del gasto, por ahí lo más interesante es preguntarte qué subió. Entonces, porque en los últimos 15 años, cuando pasó el gasto público de 30 a 45, 46, ¿qué subió? Subió más o menos 4 puntos las jubilaciones, 4 puntos el empleo público, 4 puntos los planes sociales y 4 puntos los subsidios económicos. De todo esto, ¿qué es políticamente viable para reducir y qué no? Bueno, los planes sociales, no, porque la gente estamos viviendo una cuestión de pobreza. O habría que pensarlo de una manera con amortiguadores sociales. Lo que vos tenés que buscar era lo que comentábamos, que puedan migrar al sector privado. Jubilaciones es complicado, había que cambiar la fórmula, que la cambiaron porque si no iba a generar un gasto desproporcional y fue un lío político. Te quedan los subsidios económicos que los están bajando, pero a costa de subir otros gastos, y el empleo público, que es el bolsillo de ellos, y ese no lo tocan. Ok. Es decir, hay un problema serio para poder realmente, estructuralmente resolver el problema. Sí, pero también hay algo que molestó, creo. Yo creo que la población argentina en su mayoría entendió que estaba pagando tarifas baratas y que había que hacer un ajuste y que había que hacer un esfuerzo. Me parece que molestó mucho no ver el mismo esfuerzo del lado del sector público. Porque
cuando el gobierno dice, bueno, estamos reduciendo el gasto porque ahora las tarifas no las estamos subsidiando, en verdad eso es un ajuste del sector privado, porque son los residentes los que pagan en las tarifas, no es el gobierno. Entonces, más que una reducción del gasto público, es un ajuste del sector privado. Y lo que le molesta es que a la gente, mucha gente le molesta, que no ven al gobierno haciendo su parte. Que ahora va a empezar a hacerla por el fondo, no por convicción. Tú eres un profesor de economía de bastante tiempo. ¿Cuáles serían las lecciones que tú sacarías de esta última crisis que está viviendo Argentina? Esperemos que sea la última crisis que vive Argentina, por lo menos en esta época. Bueno, yo creo que hubo buenas intenciones, no tengo dudas. O sea, yo creo que realmente este gobierno intentó generar algunos cambios. Creo que se pecó de optimismo. Este gobierno lo que decía es, cuando asumamos van a llegar los dólares de las inversiones. No vinieron, por eso... ¿Por el puro hecho de llegar? Sí, por el hecho de ganarle al populismo, digamos, de que Cristina ya no era presidenta. Creían que iban a llegar las inversiones y eso fue un error, porque el problema es que Argentina no es competitiva. Entonces sí hay mayor confianza, pero todavía no la suficiente para que vengan las inversiones. Por eso nos fuimos a la deuda. Y después el segundo error fue pensar que la deuda iba a ser eterna. Tarde o temprano ya se sabía que Estados Unidos iba a empezar a subir las tasas de interés. Es decir, hubo 8 años de fiesta financiera y bueno, y Argentina llegó a la fiesta a las 5 de la mañana, ya cuando estaba terminando. Entonces vos tenés que tener un plan B. No podés especular con que la fiesta se va a estirar hasta las 7, 8 de la mañana. Porque no, terminó. Y bueno, no hubo un plan B. Y ahora lo que da la impresión de que hasta que se cerró este acuerdo con el fondo era improvisación, a ver cómo controlamos esto. Entonces, no tener un plan B y tener metas muy optimistas creo que fue lo que más complicó a este gobierno, sobre todo en inflación. Argentina adoptó un régimen de metas de inflación que en algunos países funcionó, pero hay que tener en cuenta que el caso argentino viene de muchos años de inflación y la demanda por el peso es muy baja, entonces es muy difícil que te crean. Y el régimen, a mí me gusta la meta de inflación, pero por ahí funciona en países que tienen más estabilidad monetaria. Por eso ahora cambiamos a agregados monetarios, es decir, a controlar la cantidad de dinero y no lo que se denomina el precio del dinero, que es la tasa de interés. Sí, sí. Hablas de el optimismo, un optimismo no realista, ¿no? Que esto ocurre entre los políticos y ocurre en toda la América Latina. Digamos, generalmente escuchamos a los políticos hacer promesas con mucha facilidad y a transmitir la idea de que su sola llegada al gobierno va a provocar confianza o va a provocar atracción de capitales o va a provocar que las cosas se arreglen, como por ejemplo que la corrupción desaparezca. En México, tú habrás escuchado esto, estamos en esta transición política de un gobierno a otro, de un régimen a otro, en donde hay altísimas expectativas sobre un gobierno que llega con promesas de esta naturaleza. ¿Cuáles serían desde la perspectiva argentina y un país, una economía que está viviendo ahora una crisis, cuáles serían tus señalamientos para México, para un gobierno que va a tomar posesión próximamente el 1 de diciembre? Yo, si tuviera que dar algún consejo a México, sería que traten de mantener los tratados de libre comercio que tengan. Eso creo que lo favorece mucho a México. Una pelea constante para que el gasto público no suba. Todavía están en niveles aceptables en lo que es la región, porque una vez que sube es muy difícil bajarlo. Y parte del problema de Argentina es ese. No es lo mismo combatir un déficit de 6% cuando tu gasto es 45% del PIB que cuando es 20%. Es decir, no es lo mismo tener que tu cuenta a fin de mes sea menos 10.000 que sea menos 1.000. De acuerdo. Entonces, si después tenés déficit con un gasto público alto, darlo vuelta es muy difícil. Eso es lo que está pasando ahora en Argentina. Por eso es una recomendación estar muy atento a que eso no suba. Y tercero, es si eso encima sube en términos de planes sociales, creo que es muy dañino para la sociedad, porque en el fondo le está haciendo creer a la gente que ellos no pueden valerse por sí mismos. Y empiezan a esperar a que recibir el dinero. Y la verdad es que la manera de salir de la pobreza es creando riqueza. Y son totalmente capaces de hacerlo las personas que están en Argentina, pero tienen que no generarse esta dependencia, no generarles esta comodidad de yo te voy a dar el pescado,
sino de darle la caña para que él pueda pescar. De acuerdo. Bueno, esto en los gobiernos populistas de izquierda o de derecha es muy común, ¿no? Es muy común porque se gana fácilmente. Se ganan votos. Se ganan votos y se ganan simpatías, simpatías entre la gente. Y sin embargo, en la realidad esto no ocurre. Es decir, lo que ocurre son estos desequilibrios macroeconómicos que ya hemos conversado y que al final terminan pagándolos la propia gente con pérdida de poder adquisitivo, etcétera, etcétera, con pérdida de riqueza personal y familiar. El tema de la desigualdad y de la pobreza que ya mencionabas en Argentina y que alcanzará el 33% según estos estimados para finales de año. El tema de la desigualdad en Argentina supongo que se está agudizando a lo largo de esta crisis y de estos años que han estado viviendo allá. Bueno, a ver, Argentina sí, ¿no? Es un buen ejemplo de desigualdad porque es un país que se está empobreciendo. Entonces, la desigualdad hay que pensarla con cuidado, ¿no? Porque es un tema muy delicado psicológicamente hablando, digamos, antes que psicológicamente hablando, por ahí, económicamente hablando, puede haber mayor desigualdad, pero las personas pueden estar mejor. Es decir, no es lo mismo comer 3/8 de una pizza chiquita que 1/8 de una pizza gigante. Entonces vos podés tener una menor porción, pero de una torta más grande. Entonces, económicamente no necesariamente es algo malo, mientras la torta crezca. El problema es lo que genera socialmente, ¿no? Digamos, porque la desigualdad puede generar problemas sociales, de por qué el otro sí y yo no. Entonces creo que hay un desafío de tratar de ver qué desafíos se pueden tomar personalmente para progresar. Ahora, es un tema muy sensible y en el caso de Argentina no es lo que está ocurriendo, porque la torta no crece. Entonces sí, estás en un mundo donde la desigualdad genera muchos problemas. Bueno, en México la torta tampoco ha crecido, digamos, en los últimos, o ha crecido muy poco, en los últimos 20 años, 25 años, México ha tenido un crecimiento bastante raquítico, que seguramente a la luz de las crisis recurrentes que ha tenido Argentina pareciera ser una cosa buena. Aquí mismo en México las autoridades nos dicen que crecemos bien y ponen como ejemplo que crecemos más que Argentina o que crecemos más que algunos otros países que han vivido en crisis recurrentes. Bueno, pero la realidad es que en México crecemos entre unos 5 y 2% anual, que es insuficiente para, digamos, para generar la riqueza que necesita la población. Hay casos particulares, pero el mundo en verdad tiende a reducir la desigualdad si la medimos en términos de necesidades que satisfacemos. Es decir, una cosa es medir los salarios, pero en el fondo, por ejemplo, no somos tan desiguales que Bill Gates. Bill Gates viaja en un avión privado, yo viajaré en un avión de línea, pero los dos podemos satisfacer la misma necesidad, que es trasladarnos. Él jugará al tenis en una mansión privada, yo tendré que alquilar una cancha con mis amigos, pero los dos podemos jugar al tenis. Es más, antes la desigualdad era mucho más grande, cuando había mucha mayor pobreza, porque la diferencia era el acceso a agua potable o no. Y lo que se ve es que las personas cada vez tienden a poder satisfacer cada vez las mismas necesidades. Entonces, ojo de engañarnos con los números, porque lo que importa del número del salario es qué necesidades podés satisfacer con ese salario. De acuerdo, de acuerdo. Para terminar, y te agradezco mucho el tiempo y esta conversación, Iván, digamos, Argentina y México son dos países que son líderes en la región, que tienen mercados importantes y que potencialmente tienen economías con digamos, con un crecimiento futuro prometedor, yo diría. Tienen mercados internos importantes. Sin embargo, algo ha pasado en la historia económica, digamos, del último cuarto de siglo o quizá antes. Algo ha pasado que nuestros países no han logrado remontar digamos, sus necesidades básicas de la población. México tiene una población en pobreza bastante alta, por ejemplo, más del 40%, ¿no? Y no hemos logrado, y hablo de Argentina y de México, no hemos logrado insertarnos en niveles de desarrollo distintos, como sí lo ha hecho Chile, quizá, que es un ejemplo que siempre tomamos en la región, y como lo están haciendo incluso algunos otros países menos desarrollados que Chile, pero que con tasas de crecimiento, digamos, altas en los últimos años han venido
han venido creciendo de manera importante, como Colombia o como Perú mismo, ¿no? ¿Qué nos ha pasado? ¿Qué nos ha pasado de manera estructural? ¿Es la clase política? ¿Son las instituciones? Hay diferentes teorías sobre este tema, pero ¿cuál es tu punto de vista sobre esto? Es un poco de todo, creo yo. Yo seguí muy de cerca esos países que vos mencionás, porque el discurso de Macri dice: yo quiero transformar a Argentina en un país normal. Y cuando dice que quiere transformar a Argentina en un país normal, piensa en estos países que vos mencionás: Chile, Colombia, Perú. Y la verdad que cuando empezás a ver todos los indicadores de competitividad comparándote con esos países, ves que el camino que te queda es abismal. De vuelta, el gasto público en Argentina es 45%, el de Perú es 18%, el de Chile es 22%, el de Colombia es 25%. La presión tributaria en Argentina es 35%, en el promedio de esos países anda en 25%. Argentina tiene problemas laborales, juicios laborales. En el 2013 se iniciaban 3.000 juicios por año laborales. El año pasado terminaron en 130.000. Ahí algo está pasando también. Entonces, si alguien es lo suficientemente loco para invertir en Argentina, a pesar de una presión tributaria récord, ¿va a invertir para que le hagan juicio? Y claro que no. Entonces, el problema es muy estructural de competitividad. Argentina es un país muy cerrado también. Abrir la economía puede ser un poco peligroso para Argentina si lo haces de shock, porque después de tantos años de no competir, yo creo que todas las empresas quiebran. Habría que pensarlo por ahí gradualmente. Los trámites que tenés que hacer si querés abrir un negocio, la burocracia que hay, los impuestos si querés importar bienes, todo eso hace que la gente no quiera invertir en vos como país. Entonces, esto hablo más por Argentina, ¿no? Que conozco más estos datos. Entonces, es un tema de competitividad y por lo menos en Argentina, cuando se habla de competitividad, se nos mete en la cabeza que es el tipo de cambio. Entonces, que si devaluamos nos volvemos competitivos. Y la verdad que es una variable más de competitividad de todas estas. Y lo que te garantiza es una competitividad en el corto plazo. Pero Argentina ahora tiene el dólar cerca de 40. Lo pueden mandar a 100, pero si no arregla estos problemas, claro, nunca va a funcionar. De acuerdo. Pues te agradezco muchísimo este tiempo, Iván. Muchas gracias a ustedes. Un placer.